Muy buenos días y muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos ya en el último día del Seminario México y Andalucía 500 años de encuentros culturales y esta vez pues tenemos preparado un programa que creo que sea de vuestro interés y sumamente interesante porque nos vamos a sumergir de lleno en la línea de investigación en arqueología en torno pues a una serie de presentaciones en relación a algunos temas clave sobre grupos prehispánicos y lenguas originarias en México. Para ello, pues contamos con la presencia de, en primer lugar, la investigadora Natalia Moragas, Segura, que la voy a presentar a continuación, quien, aparte de colega, pues es también amiga, ¿no? La investigadora Natalia Moragas es arqueóloga y profesora agregada del Plan Serra Hunter en el área de América del Departamento de Historia y Arqueología de la Universidad de Barcelona y miembro del Instituto de Arqueología de la Universidad de Barcelona y del Grupo de Investigación, Equipo de Investigaciones Arqueológicas y Arqueométricas de la Universidad de Barcelona. Desde 2018 hasta la fecha es coordinadora del Máster de Estudios Latinoamericanos. Desde 1992 desarrolla investigaciones arqueológicas en la antigua ciudad de Teotihuacán, donde ha participado y dirigido diversos proyectos arqueológicos. Su área de interés se ha dirigido en el estudio del colapso de la ciudad y la ruptura del sistema urbano. Desde 2015 es investigadora invitada y codirectora de excavación del proyecto dirigido por la doctora Sandra Montón de la Universidad Pompeu Fabra en las Islas Marianas, ¿no?, en donde se estudia la implantación del sistema colonial a través del virreinato de la Nueva España y los cambios sufridos en la población indígena. Sus más recientes publicaciones son en relación a las misiones jesuitas en Guam, un proyecto interdisciplinario para la localización de un centro de barrio en Teotihuacán y también iconografía prehispánica en entornos virtuales, The Age of Empires 2, ¿no? Sí. Volumen 2. La investigadora nos presentará ¿qué podemos aprender de Teotihuacán? Pues adelante, profesora. Bienvenida. Hola, muchas gracias y buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí y agradezco enormemente la posibilidad que me ofrece aquí el instituto para pues darles a conocer un poquito sobre un país que me tiene enamorada desde hace unos cuantos años, que es México, y de la belleza y de la riqueza de su pasado prehispánico. Entonces, vamos a ver si lo puedo hacer bien. Ah, pues sí. Creo que todo el mundo puede ver ahora la pantalla. Sí. Eh, y vamos a ver, cuando me plantearon un poquito de qué te quería hablar, y pensando también en un público con intereses muy variados, eh, pensado, dice, en vez de hablarles de una excavación, que al fin y al cabo es una actividad, parte de una actividad, sino realmente qué posibilidades podemos tener para aprender sobre Teotihuacán desde si quieren, desde un punto de vista más actual, más contemporáneo. Seguramente todos ustedes eh, bueno, que tienen una visión del Valle de Teotihuacán, tomada desde uno de los cerros alrededor y como pueden ver es un valle de una gran superficie. Hoy en día, como siempre digo, Teotihuacán no es el caso de una ciudad perdida en la selva, sino que desde el momento de su origen hasta hoy en día, las poblaciones, las diferentes culturas, los diferentes momentos históricos siempre han integrado de alguna manera Teotihuacán y la cultura arqueológica dentro de su historia. Sí, creo que se me ha saltado una diapositiva, pero no importa. Aquí pueden ver, pues, una de las escenas típicas y tópicas de, Teotihuacán, ¿no? Al fondo la primera, la pirámide de la luna, al fondo la pirámide del sol. Cuando uno habla, está en México, le preguntan, dónde va y le contestan las pirámides, las únicas pirámides que uno puede pensar en ese momento son las de Teotihuacán. Me estoy refiriendo a la típica visita que hace uno cuando llega a Ciudad de México y le comentan, no, quiere hacer alguna excursión, siempre va a ser las pirámides y por definición las pirámides es la zona arqueológica de Teotihuacán. Bueno,
El Esta es una hermosa representación de la ciudad y, a ver, así se ve un poquito mejor, una representación basada en una de las maquetas del museo que hay en la zona arqueológica, donde pueden ver que si hablamos de Teotihuacán, hablamos sobre todo de la ciudad, de una ciudad con todas las problemáticas que puede tener y que en ese sentido es lo que yo quería enfocar un poco la presentación de hoy, ¿no? En el fondo, los arqueólogos o los que nos dedicamos a la arqueología focalizamos un poco a veces, o el imaginario popular se nos imagina siempre con los pantalones de campo, las botas, la mochila, el pico, la pala, y hay un montón de gente trabajando y excavando, ¿no? Eso siempre me gusta decir que es parte de nuestro ejercicio, nuestra profesión, es parte del trabajo, pero no es la finalidad. Es un instrumento, la excavación, para hacernos reflexionar y aprender cómo vivían las poblaciones en el pasado. En el caso de Teotihuacán tenemos el gran privilegio de poder estudiar una ciudad muy compleja, una ciudad muy, muy sofisticada, una de las grandes ciudades no solamente de la América antigua, sino de todo el planeta Tierra, y nos permite reflexionar sobre nuestra propia vida en las ciudades hoy en día, las problemáticas que tuvieron que resolver los teotihuacanos, porque, como ya he dicho, tenemos el gran privilegio de poder observar más de 500 años de un continuum de vida urbana. A diferencia de otras maravillosas ciudades del pasado, como la propia México Tenochtitlan, o la propia Roma, o incluso la propia ciudad de Barcelona, donde yo resido, tenemos el caso de lo que llamamos ciudades históricas, es decir, hay la ciudad del pasado más lejano, otra ciudad, hasta llegar a la ciudad donde vivimos. Caso de Barcelona, la ciudad romana, la ciudad medieval, la ciudad moderna y la ciudad contemporánea. El caso de Teotihuacán es especial porque antes de Teotihuacán no hay evidencias de una ciudad urbana, de una sociedad anterior. Eh, Tenemos toda la cultura teotihuacana y luego muere. Hay un colapso, muere, y no hay una reocupación tan, llamémoslo bestial, ¿no? Como podría ser en otros casos. Y eso, en términos arqueológicos, es un privilegio, porque nos permite estudiar la constitución de una sociedad urbana culturalmente homogénea, y en ese homogéneo lo vamos a agarrar así entrecomillado y veremos por qué, una sociedad homogénea sin ninguna perturbación posterior. ¿Ah? Aquí, bueno, podemos observar una serie bueno, una visión desde el aire, de lo que sería la calzada de los muertos, esa calzada que se junta entre la pirámide de la Luna y que se dirige. Si visitan la zona solamente ven parte de la calzada, un poco más de 2 kilómetros, cuando la avenida principal tiene más de 5 kilómetros. Es un poco para ambientarnos. Lo más importante, ¿para qué sirve estudiar Teotihuacán? ¿No? Como les comentaba, ¿para qué nos sirve estudiar esta ciudad? Sobre todo para reflexionar cómo vivimos nosotros, para reflexionar dónde estamos, para reflexionar lo que supone la construcción de una ciudad y los problemas que tuvieron que resolver los teotihuacanos. ¿Vale? Por lo tanto, es un fenómeno de larga duración. Aquí he puesto una serie de puntos, construcción ex novo, gestión de distintos grupos. Iremos viendo si no me he equivocado con la Power por la presentación, porque creo que es una anterior, pero bueno, no pasa nada, sobre lo que nos estamos refiriendo. La construcción ex novo. Si la arquitectura, si la arquitectura es un elemento clave para entender las diferentes clases sociales, como hoy en día, ¿no? Todo el mundo más o menos en su casa tiene una cocina, un baño, un comedor, un dormitorio, espacios con usos funcionales diferentes, pero que dependiendo del dinero, ¿no? Del dinero que tenga uno, de la clase social a que pertenezcan, los tamaños, las decoraciones, las calidades de la construcción van a ser muy distintas. Eso mismo pasa en Teotihuacán. Atendiendo a criterios de la calidad en las construcciones vinculados a lo que serían los tamaños y
insisto, la calidad de los materiales de construcción, podemos ver que en Teotihuacán hay entre 6 o 7 clases sociales que interactúan entre ellas a lo largo de estos 500 años. Eso nos permite reflexionar el tipo de estrategias que tuvieron que establecer los gobernantes para gestionar una sociedad diferenciada con diferentes clases sociales y por lo tanto con los inherentes conflictos, desde un materialismo histórico dirían conflictos de clase que se tuvieron que generar de manera inevitable. ¿Ah? Eh, el conflicto, me van a perdonar, pero algo pasa con este PowerPoint porque no era el original. Bueno, vamos a ver qué pasa, voy a improvisar un poco, pero no para nada. Natalia, ¿quieres que Sí, veamos si el que me enviaste tú es el sí, mismo? pásate, sí, porque es que no sé Vale, qué me hace me está haciendo algo raro y vamos claro, a me ver. está desarticulando un poco. Vale, no te No sé preocupes. qué Mira, se ha vamos subido. Lo a... quito del estudio, a ver Sí, qué pasa. Si me descuelgo, vuelvo, ¿eh? No se asusten, yo vale. vuelvo. A ver, Hala, a ese me gusta más. Tú dale. Ah, este es el que me buscaba yo. Pero ya verán que básicamente es lo mismo, pero hay algunas cosas que me chirriaban. tú Esto ya lo dime en hemos cuál me visto. quedo. Siguiente, échale para adelante. Siguiente, siguiente, esta ya la han visto, que la foto está. Ay, este me gusta más porque está más ordenadito. Venga, es lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, nos permite ayudar y entender cómo se construye una ciudad. Siguiente. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos muy pocos casos arqueológicos en que realmente tengamos una ciudad construida ex novo y Teotihuacán es uno de ellos. Pero claro, ¿quiénes son esta gente, no? ¿Quiénes son estos teotihuacanos? Les voy a resumir muy brevemente, pero muy brevemente, para que no nos gane el tiempo, que un tema de discusión de los investigadores que ya llevan bastantes años. Solamente les puedo decir que en la construcción de Teotihuacán tenemos que ver un proyecto regional que se involucran diferentes poblaciones, tanto del sur de la cuenca de México como del área correspondiente a las laderas del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, con influencias de gente de la costa del Golfo que se conjugan en el lugar donde llegará Teotihuacán, donde se construirá la ciudad de Teotihuacán. Siguiente. Eso, bueno, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, el Chitle para los que vengan de un poquito más lejos de México. Claro, el papel de las erupciones volcánicas que las tenemos identificadas arqueológicamente, parece ser que y en España ahora lo estamos viendo con la erupción del volcán La Palma, los movimientos de población y las consecuencias dramáticas que está teniendo para la población actual, eh, ¿cómo se diría ahora? Tendríamos que pensar, tendríamos que entender que el poder, quienes gestionan la ciudad en ese momento, o para la construcción de la ciudad, tendrán que integrar de alguna manera toda una serie de culturas individuales para generar una cultura nueva. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? La gestión de las diferentes sensibilidades culturales para construir una ciudad absolutamente nueva. Siguiente. ¿Vale? Cuicuilco, el sur de la cuenca de México, muy cerquita, al lado donde está actualmente la alma mater de la arqueología en México, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Siguiente. ¿Vale? Aquí para que vean también un poco lo que sería una reproducción de el asentamiento de Tetimpa, cerca del Popocatépetl. Esta sería otra de las culturas. Siguiente. ¿Vale? Y también otro tema importante que tuvieron que resolver para construir la ciudad son dos elementos. Uno, la accesibilidad del agua. La segunda, la necesidad de encontrar piedra para construir las estructuras. Y en los teotihuacanos, los futuros teotihuacanos, esta ciudad inicial, aparte de gestionar los diferentes intereses políticos y sensibilidades culturales de estos pueblos, si quieren llamarlos originarios, además tuvieron la capacidad de extraer, de construir cuevas y cavidades para utilizar esa piedra para construir las pirámides, construirlas sobre todo las primeras edificaciones. Y aún más, un tema todavía más fascinante, que es lo que no vemos en una visita en la zona arqueológica o no nos fijamos, es
la gestión de la canalización del agua. Para construir una ciudad tienes que tener muy claro cómo gestionas el agua, cómo drenas el agua, tanto por una cuestión práctica, sino también por una cuestión sanitaria. Eso implica un conocimiento, un dominio del paisaje y sobre todo la organización de una mano de obra, quieren llamarla primigenia, para construir esa gran ciudad. Siguiente. Esta ya la hemos visto, con eso empezaremos a tener las bases de lo que será la ciudad que visitamos cuando vamos a Teotihuacán. Siguiente. Gestión de diferentes grupos. Pasamos a la siguiente. ¿Vale? Lo que estábamos hablando, si la arquitectura es un indicativo de diferentes clases sociales, en Teotihuacán podemos identificar 6 o 7 grupos. Siguiente. Esta ya la hemos visto, un poco para ver la densidad de la arquitectura. Siguiente. Esta es un poco una representación, bueno, una representación, no, esta es una de las unidades habitacionales. No sé si ven la persona que está en la parte inferior izquierda de la imagen, para que tengan una idea, la arquitectura teotihuacana, el patrón se acaba convirtiendo en estos cuadrantes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de unos 80 por 80 metros, donde se desarrolla la vida urbana dentro de estos conjuntos. Siguiente. Pues que están viendo desde el aire una fotografía, una imagen de Google Earth, estos diferentes cuadrantes. Habríamos de imaginarnos todo un continuum urbano bastante continuado, de cerca de más de 20 kilómetros cuadrados, organizado en este sistema por diferentes calidades y tamaños dependiendo del estatus social de la comunidad. Siguiente. Este es otro conjunto, la Ventilla, para que vean, esta es una excavación, está mucho más abierta ahora, las fotografías de principios de los 90, cuando se empezaron los trabajos, pero para que vayan viendo también cómo sería toda la arquitectura continuada de la ciudad. Siguiente. Eh, en Teotihuacán podemos hablar de barrios, ¿no? De barrios, de estos grupos corporativos o étnicos integrados por parentesco o por algún tipo de actividad, como un taller de obsidiana o de lapidaria. Siguiente. Pero no es esto lo que les quiero hacer reflexionar. En Teotihuacán se ha identificado arqueológicamente que en casas teotihuacanas, de barrios teotihuacanos, vivía gente de otros lugares de Mesoamérica. Gente que vivía en casas teotihuacanas, utilizaba cerámica teotihuacana, pero se enterraba y rezaba como en sus lugares de origen. Entonces, en Teotihuacán tuvieron que gestionar, tuvieron que entender y tuvieron que hacer algún tipo de política dentro de una ciudad donde se hablaban diferentes lenguas y donde habían diferentes comunidades procedentes, no ya de la zona, sino de los alrededores del Valle de México, de zonas tan alejadas como la zona maya, como Oaxaca, como la costa del Golfo, incluso como el occidente de México. Pensando en nuestras ciudades hoy en día, pensando en la multiculturalidad como un concepto del siglo XXI, resulta fascinante y también muy pedagógico ver que ya en el siglo III, en el siglo IV después de Cristo, en Teotihuacán, los gobernantes, sus habitantes, los ciudadanos teotihuacanos vivían una ciudad multiétnica como las nuestras, multicultural y multilingüística, que eso debió de generar una serie de consensos, pero también conflictos que tuvieron que ser gestionados y que tuvieron que establecer diferentes estrategias para hacerlos, ¿no? Reflexionar sobre la multiculturalidad como un problema contemporáneo, podría decir desde el punto de vista arqueológico que es un problema o una situación o una madera muy antigua y que en este caso los teotihuacanos ya la tenían y que la gestionaron de una manera tan efectiva que durante 400, 500 años la ciudad integraba de manera, pues imagino que debían haber sus tensiones, pero de manera integrada, homogénea y continuada una sociedad multicultural. Siguiente. Aquí otro ejemplo, el barrio de los comerciantes, una arquitectura muy distinta y núcleos, centros de comercio que donde llegaban y donde sobre todo llegaban productos. Siguiente. Pero paralelo a esta sociedad multicultural, a esta sociedad multilingüe, a esta sociedad dinámica,
tendrían los teotihuacanos que construirse también una identidad propia. Recuerden que en su origen el Teotihuacán es una ciudad ex novo donde llegan, bueno, es un tema muy largo para explicar para otra conferencia, pero donde llegan poblaciones de diferentes lados del altiplano central. Luego, además, llegan poblaciones de diferentes lugares de Mesoamérica y de alguna manera tienen que crearse una marca teotihuacana. Yo me llamo el marketing teotihuacano. Siguiente. ¿Cómo lo harán? Pues aquí tenemos los representantes de la élite teotihuacana. Eh, ¿Cómo lo hacen? Pues en vez de, a diferencia de otras culturas mesoamericanas contemporáneas, los teotihuacanos se harán representar haciendo énfasis en su función y no en los individuos. Para los que venimos del viejo mundo, y cuando esto me lo explicaron, tuve cierta asimilación, si me apuran, romana. Si se acuerdan los que aquí me están escuchando y son de este ladito del charco, del ladito mediterráneo, los romanos, aunque sabíamos que había los intereses del linaje por detrás, siempre se representaban como el pueblo y el Senado de Roma. Yo siempre he hecho la analogía un poco, porque bueno, vengo del viejo mundo, de que los teotihuacanos, en cierta manera, para gestionar esa gran cantidad de población, esa variabilidad cultural, establecieron una identidad propia, donde los gobernantes hacían énfasis en su función como gobernantes, pero sin presumir de su individualidad. Y es cierto, toda la iconografía y la pintura de Teotihuacán hacen énfasis en la función y en la simbología, en lo que representa la ciudad y no en el personaje individual. Siguiente. Lo podemos ver aquí, por ejemplo, las otras representaciones, ¿no? De jaguares, de procesiones de jaguares, de coyotes, pero sin poder decir uno es distinto del otro o este parece que tiene un tocado diferente del otro. Lo que represente el jaguar, lo que represente el coyote, lo que represente el pájaro, lo que represente el búho, es más importante que identificar un personaje individual. Siguiente. Y aquí mismo tienen una gran riqueza y una gran complejidad simbólica, pero que a veces es un poco desesperante porque, a diferencia de sus contemporáneos mayas que están escribiendo esas maravillosas estelas especificando el individuo, el jajao, el que tiene el poder, quién es, cuándo nace, cuándo muere, cuándo se casa, cuándo tiene un hijo y cuándo va a la guerra, los teotihuacanos es todo lo contrario, ¿no? Una ciudad multicultural, pero una forma de representar el gobierno que hace énfasis en la importancia del simbolismo, en la función de la clase dirigente, pero no en la individualidad. Siguiente. Otras imágenes para que puedan ver, que ya tenemos un jaguar con tocado, con elementos vinculados al sacrificio, a la fertilidad, pero no a un individuo o un colectivo en particular. Siguiente. Posicionamiento local y regional. Teotihuacán se convierte en el gran poder, uno de los grandes poderes en Mesoamérica durante 500 años. Siguiente. ¿Vale? En Teotihuacán, y eso también es una cosa divertida que nos preocupa a los arqueólogos, a quienes trabajamos en Teotihuacán, nunca nos queda claro qué es lo que da Teotihuacán a cambio, pero sabemos lo que recibe, y recibe productos de todos los lados del mundo mesoamericano, ¿no? Donde establecerá relaciones políticas comerciales, pero también entre pares, entre las principales culturas, las principales ciudades contemporáneas, ¿no? La cal, el cinabrio, para las plumas, para los tocados y sobre el algodón, la mica, cerámicas muy específicas, incluso tenemos espondios, ¿no? Ha utilizado en la decoración, en la creación de algunos elementos en la cerámica. Siguiente. La obsidiana. Sí que es una gran, controla la Sierra de las Navajas en Hidalgo. Algunos mecanismos se implementarán porque no hay ninguna cultura que ocupe la Sierra de las Navajas mientras Teotihuacán tiene el poder. No tenemos evidencias de conflicto de guerra, pero debían de hacer algún ejercicio de poder bastante claro en el territorio para que nadie se atreviera a ocupar esto que era, pues bueno, como hoy serían las grandes minas para producir los chips necesarios de nuestros ordenadores o nuestros celulares, ¿no?
Sabemos que hay presencia de obsidiana de la Sierra de las Navajas en gran parte de Mesoamérica, pero siempre estamos los que trabajamos Teotihuacán pensando que los teotihuacanos reciben más de lo que dan, o al menos lo que dan no queda registrado de una manera arqueológica clara. Siguiente. Pero sí que establecen relaciones político-comerciales y diplomáticas. Los teotihuacanos no les gusta escribir, tal vez haciendo énfasis en ese énfasis en lo colectivo, pero de la clase alta, no nos engañemos, en la función y no en el individuo. Tenemos evidencias de actividades realizadas por los teotihuacanos a través de los ojos de sus contemporáneos. Entre ellos, estas inscripciones de Monte Albán, donde aparentemente aparecen personajes teotihuacanos que saludan al señor zapoteco. Siguiente. Y toda una serie de elementos de cultura de élite que muestra una interconexión, una serie de relaciones todavía muy difíciles de caracterizar, aunque no lo parezcan, entre las principales ciudades del territorio maya, las principales culturas del altiplano central, todo ello articulado desde Teotihuacán. Siguiente. Y la gestión del conflicto. Siguiente. Ya termino con eso. Hablar de una sociedad pacífica, no, no. Hablar de una sociedad que construye su expansión territorial a base de la guerra, pues tampoco podemos hablarlo, porque no tenemos evidencias claras de conflictos, de guerras exteriores. Teotihuacán va a crear una situación, y yo creo que lo hacen conscientemente, de evitar que pues, se cree cualquier otra ciudad cerca de ellos que les pueda hacer conflicto. Será por su campaña de marketing teotihuacano, será por la gestión de esta multiculturalidad, será porque son grandes negociantes, será porque dominan la Sierra de las Navajas de Obsidiana, por lo que sea, evitarán y no tendrán ningún tipo de conflicto con ninguna ciudad-estado cerca. Una dinámica de expansión territorial completamente distinta a la que tenemos, por ejemplo, en sus contemporáneos en la zona maya. ¿Eso sí que tienen que decir que son pacíficos y que no tienen conflicto? No, lo tienen. Un ejemplo es el claro es de la serpiente, el templo de la serpiente emplumada, donde aquí pueden ver a su izquierda el templo viejo, a su derecha el templo nuevo, y el templo nuevo está construido para tapar, para matar ese edificio. Siguiente. Esto está vinculado a una serie de cambios arquitectónicos radicales que tenemos en todo el centro ceremonial de la ciudad y algunos elementos de la cultura material, como la pintura que ven arriba sobre serpientes y jaguares y felinos, que los felinos están atacando a las serpientes, y eso en el fondo lo interpretamos con un conflicto entre dos grandes familias o dos grupos de linajes divididos en estos dos grupos, uno identificado con la serpiente emplumada y otro con el jaguar. Siguiente, y ya estamos terminando. Y el gran final. Esta disfunción que era la cultura teotihuacana en algunos puntos, obviamente cuando estamos hablando de una sociedad jerarquizada y con clases sociales, con multiculturalidad, con esta dinámica de gestión de lo cotidiano y de lo urbano tan intensa, debía de tener sus altibajos. En algún momento de la historia, hacia a partir del 500, 550, yo creo que el modelo teotihuacano se agota. Ha sido exitoso durante más de 500 años, pero se agota y termina siguiente con lo que llamamos el colapso de Teotihuacán, donde se observan incendios, saqueos, derrumbes. Estos son los templos que están al lado de la pirámide de la luna y que terminarán con la muerte total de la cultura teotihuacana. Siguiente. Y esta creo que es la última imagen. Teotihuacán se pierde como cultura teotihuacana clásica, se convierte en otra cosa progresivamente y luego veremos otros fenómenos muy interesantes de reinvención del pasado teotihuacano, no solo por los españoles, sino por los propios mexicas. Para terminar, con esto cierro la presentación de una manera muy breve. Quiero decir que estudiar Teotihuacán también nos hace reflexionar sobre
la ciudad hoy en día en época contemporánea, ¿no? Porque nos permite ver desde la lejanía y con la privilegio de estudiar 500, un arco temporal de 500, 600 años de historia, cómo los teotihuacanos gestionaron cuestiones que nos vinculan hoy en día, ¿no? La gestión de los servicios públicos, la creación de una ciudad, la multiculturalidad, los lenguajes, los idiomas que se hablan, las rutas comerciales, la creación de una imagen, ¿no? La marca, todas las ciudades hoy en día tienen una marca de identidad y toda una serie de cuestiones que hacen que los teotihuacanos sean en el fondo muy modernos. Muchísimas gracias. Y he clavado el tiempo. Pues muchas gracias, porque sí, efectivamente, 30 minutos, pero de reloj. Muchas gracias, doctora Moragas, por su presentación, muy interesante, muy didáctica, además, me ha gustado mucho. Y bueno, si les parece, pasamos a las preguntas. Tienen el chat a su disposición. Ahí, ¿puede ver las preguntas ahí, doctora? Sí, sí. A Bueno, ver, el problema de Teo es que es muy grande. Es uno de los problemas realmente grandes, ¿no? Y entonces, claro, eso implica tiempo, recursos y demás, ¿no? Eso no quiere decir que no se hayan avanzado mucho, se ha avanzado muchísimo, pero yo insisto, también uno de los problemas de Teotihuacán es que es enorme y cualquier excavación arqueológica supone una cantidad de materiales para estudiar que hace que tengamos que pensar que para tener resultados como mínimo a veces necesitas no un año, sino 10 años, ¿no? Otro de los problemas que tiene Teotihuacán o de las situaciones, a mí no me gusta decir problemas, dijeron uno de los contextos que tiene la cultura teotihuacana es que nos ayudaría mucho si hubieran escrito un poquito más, pero no, en esa idea de, como digo, de crear su marca teotihuacana, y con ese énfasis que hacen en la función del poder y no en la individualidad, perdemos esa riqueza que nos da la historia política, ¿no? Bueno, hay que seguir estudiando, hay que seguir investigando y más que excavar por excavar. Yo creo que hay que sentarnos a pensar, a analizar y a estudiar lo que ya está excavado, ¿no? Y yo creo que ahí seguimos todavía con mucha tela por cortar. Ay, el declive y la desaparición. Me gusta que haga esa pregunta, Óscar, porque es un bonito tema de mi tesis doctoral, así que podríamos pasarnos toda la semana. Yo creo que es el agotamiento del modelo. Porque sí que es cierto que se ha hablado de que sí, de conquistas y lo demás y todo lo demás, pero es que si uno mira a Teotihuacán, decías, para conquistar esta ciudad así militarmente, es que es la peor guerra que quiere un militar, porque tiene que ser casa, conjunto por conjunto. Son conjuntos muy cerrados, sin ventanas, con accesos muy pequeños. Es una guerra de desgaste. Yo creo que más bien es primero ver que los saqueos y los incendios no quiere decir que venga alguien y me saquee y me incendie, sino un saqueo simplemente es que he hecho un agujero en una zona donde puede haber una ofrenda, saco y me lo llevo. Y el saqueo es una tradición prehispánica. Nosotros llamamos saqueos, pero en el fondo es un agujero en un altar. Luego tenemos que identificar si esto está asociado a incendios o además. Y luego qué tipo de incendio. Es decir, yo creo que la caída de Teotihuacán es un proceso más gradual de lo que parece, con poca visibilidad arqueológica hasta su final. El final sí hay un momento de violencia y es lo que nos da un registro arqueológico muy visible. Yo creo que es el agotamiento del modelo, no lo pueden aguantar. Es una macrourbe muy extractiva en el territorio y también como he dicho antes, los teotihuacanos reciben mucho, pero no nos queda claro qué da. Si dan ideología, si dan religión, llega un momento que el modelo se agota. La periferia se empodera, los élites locales periféricos dicen, ¿y por qué yo no puedo mandar? Y empezamos a deslegitimar lo que da origen a la ciudad. ¿Cómo se supo por primera vez de esa ciudad? A ver, tenemos fuentes históricas. Ahora estoy con un proyecto de investigación
que estamos intentando ver qué opinaban en época colonial de las ruinas arqueológicas, ¿no? Si hablamos a nivel histórico, es que nunca se ha perdido la memoria de la ciudad. Hernán Cortés pasó por Caballito ahí cerca. Acolman, el ex convento de Acolman, de los primeros que se hacen, está al ladito de la zona. Tenemos los mapas de 1580 donde están la representación del oráculo de Moctezuma, que son las pirámides. Tenemos el mapa Xolotl que representan a Teotihuacán, es decir, nunca se pierde la memoria histórica de la ciudad. Y hay una reinvención de la ciudad de Teotihuacán en época prehispánica a través de los ojos de quienes, de los mexicas y de los acolúas. Sí, sí, sí. Siempre he hablado de los coyotlatelcos, el pueblo del coyote, los malvados coyotlatelcos conquistando la ciudad, pero cuando uno mira el urbanismo de la ciudad, dices, por el amor de Dios, si es la ciudad más horrorosa, las de conquistar, o sea, o van, y ahora permítanme la película, en plan comando peliculera a buscar a los señores de Teotihuacán y degollarlos en la noche y armar un relajo, o si es una conquista de casa por casa, es que son 22 kilómetros cuadrados para conquistar. Doctora, quería hacerle una pregunta. Sí. El misterioso túnel que se ha encontrado debajo de las pirámides y que está en estudio y que, bueno, pues hay algunos datos ahí interesantes y que ha llamado la atención mundial, ¿no? Es decir, ¿Cuáles de eh, ellos? bueno, el que está precisamente debajo del templo de Quetzalcóatl, ¿no? Sí. A ¿Sí? ver, ¿Qué nos es puede una. decir? Bueno, yo no participo en ese proyecto, pero es una maravilla. Es decir, es aquello que dices, por el amor de Dios. Pero qué brutos eran los teotihuacanos. Estamos hablando más de 100.000 objetos, ¿no? Eh, es una lógica también teotihuacana, como de otras culturas, los mayas también lo tienen. La asociación de la estructura piramidal, recordémonos, no son pirámides, es una estructura de forma piramidal para tener arriba un templo. O sea, no son pirámides. ¿Qué quieren hacer con pirámides? También es un tema, si quieren, ideológico, pero también de relación de fuerzas, ¿no? Tienes que levantar algo que se tiene que acomodar, pues la forma triangular ayuda, pero no es una pirámide y al fondo lo que hay arriba es el templo. Pero sí que es cierto que aparentemente también hay una relación entre el túnel, la pirámide, plataforma y el templo que hay arriba. Lo tenemos en la pirámide del Sol. Debajo de la mal llamada pirámide del Sol hay el túnel arqueológico. En la pirámide de la Luna también está identificado algo que tendrán que investigar en el futuro los colegas de Lina. Y en la pirámide el templo de la serpiente emplumada, las tres grandes estructuras más visibles de Teotihuacán, se ha encontrado esa maravilla que ha estado trabajando Sergio Gómez y el equipo de Lina. ¿Qué es lo que se encuentra? Bueno, uno de los grandes debates de Teotihuacán, que eso sería tema de otra conferencia, no es tanto cómo ejercen el poder, sino cómo se gobierna en el sistema político, ¿no? Hay dos grandes líneas, una que habla de los teotihuacanos debían ser como las otras culturas prehispánicas y tener un monarca. Lo hago muy corto porque el tema va para largo. Y otros que hablan de un gobierno compartido, es decir, no compartido socialmente, horizontalmente y solidario, no, o sea, las élites se organizan para mandar. Cuando se encontró el túnel hubo una primera propuesta que tal vez ahí podría ser el gran entierro del señor, o al menos de uno de los señores que gobernó Teotihuacán, pero lo que se ha encontrado es una representación del inframundo, del Tlalocan. De esa imagen, una de las imágenes que he puesto antes, donde se veían una serie de personajes como bailando en un lugar de flores, riqueza y agua, aparentemente lo que están representando en ese túnel es justamente la representación del inframundo, del Tlalocan, del paraíso de Tlaloc, que es un lugar bueno, que es un lugar donde hemos de llegar y donde está todo lo bueno que tiene. Y evidentemente lo que están encontrando es todo lo más, de lo más, de lo más que los teotihuacanos de clase alta podían recibir. Esa es la gran pregunta, porque claro, dan obsidiana, intercambian obsidiana, alguna cerámica, alguna cosa, pero
no nos queda claro. Por ejemplo, hay una cerámica que se llama anaranjado delgado, que se hace en Puebla, Tlaxcala. Son comunidades de talleres de alfareros que se dedican durante 400 años a hacer cerámica muy bonita, con formas, decoraciones y tipos al gusto teotihuacano. Las excavaciones llega a ser a veces el 5 o el 10% del registro arqueológico. Dices, bueno, pues como decimos en España, vaya pelotazo, ¿no? Tengo una clientela de más de 100.000 personas y mi comunidad hace esa cerámica que quieren los teotihuacanos. Nos dedicamos a eso. Uno pensaría, bueno, pues esa comunidad se enriquece, ¿no? Tienen un cliente fijo de más de 100.000 personas durante 400 años, es chamba segura, perfecto. No, son comunidades, el comerciar con Teotihuacán o asegurarle un producto Teotihuacán, no les garantiza que suban de categoría, de estatus, de prestigio. Entonces dices, ¿y se deja? ¿No? O sea, qué extraño, ¿no? O sea, no hay ninguna estrategia que no. Aparentemente, y ese es el modelo más tradicional, los teotihuacanos ofrecían legitimación y ideología. Es como los gobiernos actuales, ¿no? Que cuando sube un presidente al poder o un rey sube, ¿qué va? A visitar al Papa. ¿Por qué? Porque le da legitimidad. Las cortes, los reinados católicos, obviamente, van a ver al Papa. O el presidente de un país de turno va a ver a un presidente de un país más poderoso para sacarse la foto y decir, bueno, ya me recibió, ¿no? Pues un poquito así. Da la sensación que por ahí va el tema en Teotihuacán. Pero tienen que tener los teotihuacanos un plan de marketing impresionante, porque eso les va bien durante siglos. Y todavía no sabemos cómo. Si los teotihuacanos dan algo, tal vez sea en algún material que no se ha conservado, pero es extraño. O sea, lo que ellos reciben a lo que ellos dan al territorio, hay un balance disparejo, lo cual hace Teotihuacán una cultura muy divertida para estudiar. Muy bien, pues creo que no hay más preguntas y pues, agradecemos enormemente a la doctora Moragas esta presentación. La verdad que es un gusto escucharle y podríamos estar mucho tiempo aprendiendo, ¿no? De esa vasta experiencia y además la forma de explicar también nos gusta mucho, ¿no? Esa empatía con la cual y esa pasión que nos transmite la doctora siempre en relación a sus investigaciones, ¿no? Sin, por ello, pues eso, bajar el listón, ¿no? De la investigación científica, ¿no? Pues muchas gracias, doctora, y la